Bien, pues gracias a Dios por este tiempo. Quisiera que me acompañaran al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que sea quien hable a nuestras vidas. Sabemos que somos pocos, pero sabemos que la palabra lo dice, que si dos o más estamos congregados en su nombre, Él va a estar en medio. Y sabemos que Dios está en este lugar, obrando y ministrando a nuestra vida. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú estás, Señor, en este lugar, tocando vidas, Señor, para eternidad. Bendito Dios, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú calles, Señor, palabra de hombre, Señor, y que tú traigas esa palabra que proviene, Señor, de tu trono, Señor, que proviene de las alturas, Señor, que proviene de lo alto, Señor, como ese maná fresco, Señor, ese maná con el cual tú alimentabas a tu pueblo en el desierto, Señor, que tú envíes esa palabra, Señor, esa palabra fresca, Señor, que tú la selles, Señor, en nuestros corazones, Señor, que esa palabra, Señor, no sea únicamente para un determinado número de personas, sino que esa palabra, Señor, sea para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 que decía: en el principio era el Verbo. Y aquí no se refería al principio de Dios, porque Dios es un Dios que siempre ha existido. Su palabra lo dice en el libro del Apocalipsis: he aquí yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Aquí se refería al principio de la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesucristo. El Verbo es la palabra que vino a la tierra, vino en condición humana para presentarnos al Padre a través de esa desobediencia que vemos en el libro de Génesis, en donde el hombre decidió darle la espalda a Dios en desobediencia, en ese pecado. El pecado es desobedecer a Dios. Cristo vino a la tierra, y seguimos leyendo el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Juan. Dice: este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas visibles e invisibles fueron hechas por Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vemos como en el Génesis capítulo 1 había tinieblas, y Dios dijo: hágase la luz, fue la luz, y Dios separó la luz de las tinieblas. Vemos como las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz de Dios, la luz del Evangelio. Versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Se está haciendo referencia a Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Así como Juan el Bautista, el cual predicaba en ese desierto y decía: viene alguien que es antes que yo y que es después que yo, alguien que va a traer luz a este mundo de tinieblas. Ese Juan el Bautista Dios quiere formar en cada uno de nosotros, esa actitud de ese Juan el Bautista que está hablando acerca de esa luz en un mundo que vive en tinieblas. Aquella luz, el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vemos como este libro del Evangelio de San Juan, que fue escrito en el año 85, 90 después de Cristo, vimos como este mundo que no reconoció a ese Cristo, esa luz verdadera, es un mundo que continúa vigente, un mundo que, no obstante que Cristo vino hace más de 2000 años, no obstante que Cristo resucitó de entre los muertos hace más de 2000 años, ese
ese mundo continúa sin creer. El versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero hay una buena noticia en esta parte del Evangelio. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has creído en el Evangelio, Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí su nombre, que potestad para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Seguimos leyendo este mismo capítulo. En el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sabemos que a través de esa ley que era dada a través de Moisés, a través de esa ley no había redención de pecados, porque bajo la ley estábamos bajo una condena eterna. Pero Cristo vino a darnos su gracia a través de ese sacrificio que Él hizo en esa cruz. Ahora vivimos por la gracia de Dios. Ahora no hay pecado que se enseñoree a través de nosotros, porque hemos sido lavados, limpiados por su sangre preciosa. El mundo que no cree en Dios, el mundo que continúa en tinieblas, el mundo que no reconoce a Dios, continúa bajo esa ley. Y bajo la ley hay una muerte espiritual eterna. Pero los que estamos bajo la gracia de Cristo, estamos ante una vida eterna, porque hemos sido limpiados, porque ahora nuestra vida ha sido comprada a ese precio de sangre. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de Jesucristo es como conocemos al Padre, y es como tenemos una identidad en Dios. Es como entendemos que ahora hay un propósito, hay un llamado. En Dios no hay proyectos, en Dios hay llamados y un destino de eternidad. Ese llamado que Dios pone a cada uno de los que buscamos su voluntad, ese llamado es de continuo, ese llamado, ese supremo llamamiento, es ir y compartir las buenas nuevas de salvación, que es la gran comisión que Cristo dejó a sus discípulos. Ese llamado, ese propósito, esa meta que es Jesucristo, es buscarle, es poderle decir a otras personas, Cristo vive, Cristo vino, así como ese Juan el Bautista que daba testimonio de que Jesucristo venía a la tierra, ese Mesías esperado, del cual se hablaba en el Antiguo Testamento, del cual profetas como Isaías mencionaba que vendría un Mesías. Ese Mesías estaba viniendo en el Nuevo Testamento, y Juan estaba dando testimonio. Ahora tú y yo podemos entender que estamos dando testimonio de que ese Mesías vino, de que ese Mesías no únicamente vino a la tierra, de que ese Mesías no únicamente murió en esa cruz y resucitó al tercer día, sino de que ese Mesías llegó a nuestra vida. Él pudo haber muerto muchas veces. Su sacrificio fue uno solo y fue suficiente. La Biblia es autosuficiente para salvar a las personas. Él murió una sola vez, pero no hubiera importado nada si hubiera muerto varias veces, porque si no ha nacido en el corazón de una persona, no ocurre nada. Pero es cuando Cristo viene y entra en tu corazón, cuando esa locura del Evangelio se transforma en una identidad para los cristianos, en un propósito y en un destino de eternidad con Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos una eternidad con Dios? Amén. Si tú sabes que tienes una eternidad con Dios, dale ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguimos leyendo el versículo 19 del libro de Juan, del capítulo 1. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo.
Debemos recordar que esa palabra revelada a nuestra vida, esa palabra que Dios siembra en nuestro corazón, cuando tú y yo la hablamos allá afuera, cuando tú y yo la predicamos, aquellos que no conocen de Dios, tenemos que entender que no somos nosotros, que es el poder de Dios morando en nuestra vida, el que nos hace hablarle a aquellas personas y decirles: yo no soy el Cristo, yo estoy proclamando a ese Cristo que resucitó de entre los muertos, ese Cristo que me resucitó a mí de esa muerte eterna, porque tú y yo estábamos condenados a una eternidad sin Cristo. Nuestro espíritu estaba muerto. Una persona que no ha conocido a Cristo, que no le ha recibido en su corazón, su área espiritual muere. Cuando una persona decide decirle a Cristo: entra en mi vida, entra en mi corazón, en ese momento Dios sopla vida sobre ese espíritu y vuelve a nacer. Es lo que la Biblia menciona o llama como el nuevo nacimiento. Amén. Seguimos leyendo, versículo 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Porque Juan el Bautista decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Cuando un ministerio de Dios, un ministerio de poder se levanta, no hay multitudes que estén alrededor aplaudiendo. Cuando un ministerio de Dios se levanta, no hay popularidad alrededor de ese ministerio, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que habla no lo que la gente quiere escuchar, no habla lo que la gente quiere escuchar para sentirse bien, habla lo que Dios quiere hablar para que esa persona sea salva. Cuando Dios tiene que corregir, Dios no castiga, Dios corrige. Tiene que hablar palabra que a veces es muy fuerte y es una palabra que multitudes no entienden, que multitudes dicen: yo me voy a cambiar de iglesia porque allá hablan cosas más agradables, allá hablan de prosperidad, allá no hablan de compromiso con Dios durante la semana, allá no me dicen que vaya a compartirle a las personas durante la semana, allá no me dicen que tenga que leer la Biblia durante la semana, allá me dicen que Dios me va a dar todo lo que yo pida, sin esforzarme, sin ser valiente. Pero un remanente que está viviendo en ese poder de Dios entiende quién es Jesucristo en su vida. Y Dios nos está levantando como ese pueblo remanente. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua. Es lo que ellos no entendían. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Las personas en el mundo, multitudes, están fijándose en la persona que está compartiendo, en la persona que Dios está levantando. Y muchas veces dicen: ¿y tú quién eres? ¿Tú qué autoridad tienes para hablar de Cristo? Porque no están entendiendo que tú y yo no somos Cristo. Somos enviados de Cristo. Fuimos comprados a precio de sangre. Y ellos tienen que entender que la mirada tiene que estar puesto en el autor y consumador de la fe. Amén. Tú y yo somos mensajeros. Tú y yo somos traductores. Cuando Dios nos pone esa palabra, simplemente la hablamos. Pero es Cristo quien recibe la gloria, es Cristo quien salva, es Cristo de quien viene ese poder de lo alto. Versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, vuelve a decirlo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Si me acompañan ahí mismo al capítulo 3. Aquí habla acerca de Nicodemo. Capítulo 3, versículo 1. Dice: había un hombre de los fariseos, de aquellos que habían cuestionado
Era de ese grupo de los que habían cuestionado a Juan el Bautista diciendo, ¿y tú quién eres? Y este Nicodemo, siendo fariseo, siendo alguien que no quería nada con Dios, se acercó a Jesucristo. Seguimos leyendo que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Él no era cualquier persona, era uno de los principales. Este vino a Jesús de noche. Él no quería ser visto por multitudes. Él no quería ser visto por aquellas personas, por aquellos fariseos, que iban a pensar que él estaba acercándose al que estaban condenando. Seguimos leyendo. El versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra es locura para aquel que no ha nacido de nuevo. Es cierto, hay que poner a Cristo como nuestro Señor, pero antes que eso, para que Cristo pueda ser nuestro Señor, tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón y decirle, Señor, entra, quiero conocerte como mi Salvador. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vemos cómo Nicodemo era un hombre natural, un hombre que no percibía las cosas de Dios, un hombre que todo el mensaje que Cristo estaba hablando, él lo hacía referencia a las cosas terrenales. El versículo 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, aquí nos menciona Espíritu con E mayúscula. Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas tú sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo que es el ADN de un cristiano. Esto ya lo habíamos visto. Es el ADN, es lo que da identidad a un cristiano. Esto es donde se resume el propósito de este libro. Que Cristo vino a la tierra en condición humana, enviado por el Padre. Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo de toda deidad. Vino a la tierra a morir por ti y morir por mí en esa cruz para darnos vida eterna. Él vino a pagar el precio que te correspondía a ti y el precio que me correspondía a mí. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tenemos que hacer a Cristo nuestro Señor, pero antes de hacerlo nuestro Señor, un cristiano tiene que recibirlo como su Salvador. Y un versículo muy fuerte, el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado. Cristo no vino a condenar al mundo, pero es una realidad. Es una realidad. Multitudes, cuando Cristo pasaba por ciertas regiones,
donde había multitudes de gente. A veces no podía entrar a esos lugares porque era rechazado. La misma presencia de Jesucristo acerca a las personas a su presencia, pero su misma presencia aleja a aquellos que no quieren nada con Cristo. Vamos a leer nuevamente el 14, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, tú y yo somos guiados bajo el Espíritu de verdad. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Un cristiano remanente, un cristiano que no busca ser popular, un cristiano que no busca la fama, un cristiano que busca un ministerio en intimidad con Dios, en donde venga poder de lo alto. Es un cristiano que le agrada esa luz de Dios. Vamos a leer nuevamente, todos muy fuerte, el versículo 16 del capítulo 3 del libro de Juan. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Sí, Señor, gracias. Dios nos amó de tal forma, no por nuestras obras, no porque fuéramos buenos, porque en otro tiempo vivíamos separados de Dios. Pero la palabra dice que aún antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conocía. Antes de que naciéramos, Dios ya nos conocía y Él nos amaba. Y Él ha depositado un ADN espiritual en nuestra vida. Un ADN en el cual somos libertados de la desobediencia. Recibimos ese poder de lo alto. Esto lo veíamos la vez anterior. Juan 3:16. Si sumamos el 1 y el 6 del 16, nos da el número 7. Aleluya. 1 más 6 nos da 7. Y si lo sumamos y 3 veces, si lo repetimos 3 veces con el capítulo 3, es 7, 7, 7, que es el sello de Dios, ese sello de poder del Espíritu Santo, en donde Dios nos da poder de lo alto, nos da sabiduría de lo alto, para poder levantarnos en un mundo que vive en tinieblas, en un mundo que aún no ha conocido de Dios. Si hay personas a las cuales tú les compartes y te dicen, ¿y tú quién eres? ¿Y tú a qué vienes? Tú eres el Cristo. Regocíjate, porque tú estás siendo transformado con ese carácter de un Juan el Bautista que está predicando en ese desierto donde nadie quiere escuchar. Si a ti no te escuchan, regocíjate, porque no es a ti, no es a mí al que deben de escuchar allá afuera, es a Cristo Jesús. Y déjame decirte que la palabra no regresa vacía. Cuando tú compartes de la palabra a alguien, Dios se encarga de sembrar esa palabra en su corazón, y en el momento preciso va a haber alguien que llegue, algún mensajero de Dios que llegue, y esa persona en ese momento puede aceptar a Cristo. Tenemos que poner nuestras manos en la obra de Dios y no dar marcha atrás, no irnos ni a izquierda ni a derecha, no decirle al Señor pretextos. Es que yo necesito prepararme más en la palabra. La palabra está aquí. Esta palabra, este libro, que tuvieron que pasar muchos siglos para que se formara se conformara este libro. Esta palabra, esta Biblia, no la tenían los discípulos. Esta palabra no la tenía un Juan el Bautista. Él vivía la palabra, él conocía la palabra, él predicaba la palabra. Tú y yo tenemos la espada del Espíritu y podemos ir leyendo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, en donde Dios, quien es el autor y consumador de la fe, nos va revelando las cosas secretas, cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado,
son las que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Cuando tú escudriñas la palabra, Dios revela de manera grupal, sí, pero también de manera individual. Dios sabe lo que necesitas y Dios revela a lo más profundo de tu corazón esa palabra revelada, ese maná fresco, ese maná que proviene del cielo para tu vida.